Señor. Puede tomar su asiento. Muy buenas noches para todos. Sean muy bienvenidos. Qué lindo es poder verles. Siempre agradecida por la oportunidad que tengo en esta oportunidad de poder ministrar con ustedes una palabra. Pero saben que cuando estaba ahí en la silla veía la importancia de la expectativa. ¿Cuántos vinieron expectantes? Amén, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos que ir a un cumpleaños, ¿cómo estamos? Con expectativa, ¿no? ¿Y cuánto más cuando uno se congrega en el nombre del Señor porque creemos que el Señor nos va a hablar? ¿Cuántos creen que el Señor nos va a hablar en esta noche? Amén. Y qué importante es eso, ¿no? Estar con la expectativa correcta. Así como estamos expectantes cuando tenemos que ir a una fiesta, a un cumpleaños, con la misma expectativa debemos estar atentos a lo que el Señor en esta noche quiere impartirnos, quiere impartir a nuestra vida. Y saben que meditaba en estos días y estamos trabajando con el grupo de las mujeres acerca de estar vestidas de Cristo. Y en esta noche yo quiero compartir un poco acerca de eso, ¿sí? Acerca de estar vestidos y llenos de su gracia. Y saben que ayer cuando la pastora Aide me mandó un material que tenía que compartir con su grupo de acompañamiento, ¿saben de qué estaba hablando ella? De la gracia. Y digo, Señor, viene a confirmar la palabra, ¿no? Porque uno tiene el temor, tiene la responsabilidad. No es fácil estar acá. Y creo que todos los que pasamos lo sabemos. Tenemos ese grado de responsabilidad porque no es hablar por hablar, sino que es hablar lo que el Señor quiere que hablemos. Y orando en el día de ayer, el Señor me daba esta palabra, ¿no? Y quiero compartirle con ustedes. Vestidos y llenos de su gracia. Y cuando hablamos de estar vestidos, estamos hablando de ponernos, ¿sí? Nosotros cuando nos vestimos, ¿qué hacemos? Nos ponemos, ¿sí? ¿Verdad? Nos ponemos la ropa. Pero hoy tenemos una demanda de parte del Señor, y es que nosotros nos vistamos de Cristo, ¿sí? Nos vistamos de su gracia, nos vistamos del nuevo. Es una demanda que el Señor nos hace. Si no es si querés. Si, bueno, si querés, vestite con el ropaje nuevo, y si no, bueno, te quedás con el viejo. Es una demanda que el Señor nos hace a la iglesia, el vestirnos de Él, ¿sí? Y cuando se nos habla de vestirnos, se nos habla de algo que debemos ponernos, ¿sí? De algo que nos cubre. Y quiero que juntos vayamos al libro de Colosenses, capítulo 9. Colosenses, capítulo 9. Perdón, Colosenses 3:9. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Nueve y 10. Colosenses 3, 9 y 10 dice, yo lo voy a leer en la NBI, pero usted sígame ahí en la versión que usted tenga. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Y yo meditaba en esto, ¿por qué es importante y por qué se nos demanda dejar la vieja naturaleza para vestirme de una nueva naturaleza? ¿Sí? Y yo me hacía esta pregunta, ¿por qué es importante que cada uno de nosotros nos vistamos de Cristo? Porque nuestro entendimiento de los días que corren, desde una visión humana, siempre serán limitados. ¿O nunca escuchó usted esta frase? No puedo, no sé si voy a poder, no sé si me va a salir, no sé si voy a llegar, no sé si voy a alcanzar, ¿sí? Eso lo decimos desde nuestra humanidad, ¿no? Porque si bien
nosotros entendemos a través de la palabra, y la palabra nos enseña en Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Que me fortalece, ¿sí? Nuestra mente es limitada. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y por eso muchas veces tenemos estas expresiones. Y hoy yo lo hablaba con Sofi. Cuando nosotros nos invitan a dar una apertura, ¿qué es lo primero que sale? Ay, no puedo. Ay, ¿yo qué digo? Y no sé qué voy a decir, ¿no? Porque la mente enseguida quiere actuar así de rápido, ¿sí? Y yo le ministraba esto a Sofi, ¿no? Qué importante es entender que desde el Señor, cuando nos vestimos del Señor, cuando nos posicionamos en Él, Él es quien nos fortalece y nos da la capacidad para que nosotros podamos hacer, ¿sí? Él es quien nos fortalece para que podamos alcanzar, escuchen esto, Él es quien nos fortalece para que podamos alcanzar aquellas cosas que están en su voluntad, ¿sí? El todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para las cosas que están en su voluntad, no en la mía, ¿sí? Imagínense, ¿no? Si nosotros usamos este versículo bíblico para satisfacer nuestros deseos. Y bueno, yo me metí, total, el Señor es quien me fortalece y voy a poder. Pero qué importante es tener este entendimiento. El Señor nos fortalece para alcanzar aquellas cosas que están en su voluntad, aquellas cosas que están en su propósito, ¿sí? Porque si bien sabemos que la vida cristiana tiene desafíos, ¿sí? Si bien sabemos que la vida cristiana no nos libera de los problemas, porque creo que eso lo sabemos cada uno de nosotros. El ser cristiano no es que vos decís, bueno, se te resolvió la vida. Ya está, los problemas, las situaciones ya pasan, quédate tranquilo que no te van a llegar. Y estaríamos mintiendo. Pero qué importante es entender esto, sino que el Evangelio y la vida espiritual que están en cada uno de nosotros nos hacen más productivos aún en los días difíciles, ¿sí? Creo que debemos verlo a los días malos, a los días difíciles, como algo que me volverá más productivo, como algo que me volverá más eficaz, ¿sí? El vestirme del Señor tiene que ver con despojarme. Yo no puedo vestirme si primero no me despojo. Sentido común. Si nosotros ahora nos queremos vestir, va a llegar un momento, quizás no pongamos ropa arriba de esta ropa, pero va a llegar un momento que ya no nos va a entrar más. Sí, lógica. Si yo me quiero vestir primero, tengo que despojarme, tengo que desvestirme, ¿verdad? Y el vestirme del Señor tiene que ver con despojarme, pero que ese lugar que va quedando sea ocupado por el Señor, ¿sí? Yo me despojo de cosas que no tienen sustancia del Señor, pero ese lugar que queda, ese espacio que queda, luego tiene que ser lleno por el Señor, ¿sí? Porque el Señor necesita lugar. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que el Señor necesita lugar? ¿Sí? Necesita lugar para crecer en nosotros, necesita lugar para ministrar, ¿sí? Por eso creo que es muy importante entender esto. Debemos darle el lugar al Señor para que Él pueda crecer en cada uno de nosotros. Y ahí el Señor nos va a ir mostrando de qué cosas deberemos de despojarnos, ¿sí? Las situaciones difíciles van a venir y debemos estar preparados, ¿sí? Debemos tener la ropa adecuada. Sí, nosotros estamos en invierno ahora. No podemos salir de remera y pantalón corto. ¿O sí? No, ¿verdad? No estaríamos con la ropa adecuada. Y en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Debemos vestirnos con el ropaje adecuado, con el ropaje correcto. ¿Y cuál es el ropaje correcto? Vestirnos de Cristo. Vestirnos del nuevo. Por eso creo que hay una pregunta muy puntual en este tiempo que deberíamos hacernos usted y yo. ¿De qué nos estamos vistiendo? ¿Cuál es la ropa que nos estamos poniendo? ¿Con qué nos estamos preparando? ¿Cuáles son las herramientas, ¿sí?, con las cuales nos estamos preparando? ¿Sí? Los días que pasan nos tienen que llevar a conocer más
del Señor. No debemos esperar que el día malo venga para decir, ay, tengo que conocer al Señor. Sino que todos los días nos deben llevar a conocer más al Señor, ¿sí? Más lo conocemos, más nos vestimos de Él. Más lo conocemos, más crece su vida en nosotros. Fíjense ustedes si no hay ganancia en esto. Más lo conozco, más me visto del nuevo, ¿sí? Más lo conozco, más su vida crece en mí. A medida que vamos madurando y conociendo, nos vamos vistiendo de las virtudes del Señor. ¿Y qué son muchas? ¿Sí? Las virtudes de Cristo son muchísimas, pero qué importante es que en la medida que nosotros vayamos madurando, estas virtudes se van expresando en cada uno de nosotros, ¿sí? Esto es un trabajo progresivo, ¿sí? No es que, bueno, yo tengo que tener todas las virtudes de Cristo en un día, ¿sí? Porque esta vida es progresiva, ¿no? Y de a poquito, ¿sí? En la medida que vayamos madurando, estas virtudes se van a evidenciar. Que todo lo que venga del Señor nos penetre, que todo lo que venga del Señor nos contagie, que todo lo que venga del Señor nos recubra, ¿sí? Y saben que, ¿cuántos saben que Lili, Remy y Benigno, con ese y conmigo, estamos yendo a San Antonio de Areco, todos los viernes, ¿sí? Y yo hablaba con ese... Y él dice mucho la palabra viste. ¿Y quién dice viste? Benigno. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, muchas veces se nos pegan las palabras. ¿Sí? ¿Y cuánto más con lo del Señor? Cuando uno pasa tiempo con el Señor, es inevitable que no se nos contagie su vida. Por eso, qué importante es esto, ¿no? Entender esto, que lo que se nos tiene que pegar son las cosas del Señor. Cuando pasamos tiempo con Él, cuando nos vestimos de Él, se nota, ¿sí? Perdón, hermano, que te puse de ejemplo, pero anoche la terminaba de preparar la palabra y me acordé, porque Ezequiel dice, viste, estamos hablando, porque dice, ¿viste? Claro, y digo, ¿dónde lo sacamos? Y ahí nos dimos cuenta que era por Benigno, que él dice mucho, ¿viste? Pero qué importante es saber esto, ¿no? El vestirme del Señor me llevará a ser una persona sabia. ¿Y qué es ser una persona sabia? Una persona sabia es aquella que vive y ocupa su tiempo en entender cuál es la voluntad del Señor. Esa es una persona sabia, ¿sí? La que invierte su tiempo, la que invierte sus recursos, ¿sí? En entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Y de qué manera me visto de Cristo? Haciendo que la naturaleza humana y vieja muera para que la vida de Cristo pueda crecer y absorbernos. De esa manera nos vestimos del Señor, muriendo todos los días a nuestra humanidad, porque nuestra humanidad quiere resucitar. ¿O no, Lili? Amén. Nuestra humanidad, me pongo en primer lugar, nuestra humanidad quiere resucitar, ¿sí? Pero nosotros, ¿sí? Somos gobernados por el Espíritu, ¿sí? Y el Señor nos dio la autoridad para hacer morir a la vieja humanidad, para que sea el Señor, para que sea Cristo, ¿sí? El que crezca y nos absorba. Cuando nos vestimos de Él, somos renovados y fortalecidos. Y en esta noche quiero que veamos un aspecto del cual debemos vestirnos y es de su gracia. Y acá quiero profundizar por unos minutos acerca de ser llenos de su gracia. Y saben que entendía esto, ¿no? Que debemos anhelar ser llenos de su gracia. Es un anhelo que debemos tener todos y cada uno de nosotros, el ser llenos de la gracia del Señor. Y cuando hablamos de llenura, estamos hablando de una característica que supera un límite. Y quiero que en esta noche usted me acompañe con su imaginación ahí donde está.
acá tengo un vaso. Si yo a este vaso le sigo poniendo agua, ¿qué va a pasar? Se va a rebalsar. En algún momento el agua no se va a poder contener, ¿verdad? Y cuando hablamos de estar llenos de su gracia, estamos hablando de ser llenos en nuestra totalidad. ¿Sí? No solamente en algunas cosas, sino que cuando hablamos de ser lleno, es serlo en nuestra totalidad. Y si hay algo de lo cual debemos desbordar y rebalsar, es de la gracia del Señor. ¿Sí? Así como si yo le sigo echando agua a este vaso, se va a rebalsar, va a desbordar, así debe ser la gracia del Señor en cada uno de nosotros. ¿Sí? Si hay algo de lo que nosotros debemos desbordar, es de su gracia. ¿Sí? El vestirme de su gracia hace que lo que yo haga sea respaldado por Él, sea respaldado por el Señor. Pero hay algo importante que debemos saber, y es que para ser llenos, primero hay algo que debo hacer, y es despojarme, vaciarme. ¿Sí? Si yo quiero ser lleno, yo me debo vaciar. ¿Y de qué cosas debemos vaciarnos? Creo que de las cosas que están de más en nuestra vida, de las cosas que están ocupando el lugar que al Señor le pertenece ocupar. De esas cosas debemos despojarnos. Y creo puntualmente y firmemente en esto, que el Señor nos va a ir mostrando qué cosas están ocupando ese lugar que a Él le corresponde. ¿Sí? Qué cosas de las cuales nosotros deberemos de despojarnos. Porque muchas veces nos entra la duda. ¿Amén? ¿Sí? Muchas veces quizás viene la incertidumbre. De esas cosas debemos despojarnos. Porque en ese momento que viene la duda, no es lugar para la duda, es lugar para el Señor. ¿Sí? Qué importante es que lo podamos ver esto. ¿Sí? Creo que el Señor en este tiempo nos va a ir mostrando de qué cosas deberemos despojarnos para que sea su gracia operando en cada uno de nosotros. Recordemos que la gracia es la naturaleza de Dios impartida a través de Cristo. Debemos creer que nosotros estamos llenos de su gracia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque dice que la gracia es la naturaleza de Dios impartida a través de Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En mí. Entonces yo debo creer esto. Yo debo creer que yo soy portador de gracia. Yo debo creer que yo soy lleno de su gracia. ¿Sí? Por eso hay una pregunta que se vuelve importante en este tiempo y es: ¿de qué soy lleno? ¿De qué está siendo lleno mi corazón? Sí, es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿De qué estamos siendo llenos, verdad? Porque de lo que abunda en nuestro corazón, amén. Gracias, Facu. De lo que abunde en nuestro corazón es lo que luego vamos a dar. Es de lo que luego vamos a expresar. ¿Sí? El Señor nos va a vaciar para luego llenarnos de su vida, de su gracia. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y saben que meditando en este pasaje hay algo que entendía, y es que para expresar su gracia se requiere obediencia. Amén. Para expresar su gracia se requiere obediencia. ¿Sí? Qué importante es en este tiempo, ¿no?, ser hijos obedientes para poder expresar eso que ya está depositado en nosotros, que es la sustancia y que es la vida del Señor. ¿Sí? ¿Y saben lo que produce la gracia en nosotros?
porque hay algo que la gracia produce en cada uno de nosotros. Y la gracia produce confianza en el Señor. Produce esa seguridad que pase lo que pase, que venga lo que venga, Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí está nuestra seguridad. Allí debe estar nuestra seguridad. ¿Sí? Nuestra seguridad no debe estar en un estudio, nuestra seguridad no debe estar en un trabajo, sino que nuestra seguridad debe estar en el Señor. Que pase lo que pase, venga lo que venga, Él siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¿Sí? Quizás en este tiempo, ¿no?, de incertidumbre, en este tiempo de psicosis, ¿no?, cuando vemos y nos encontramos con personas en la calle, qué importante es ver esto. Que pase lo que pase en este sistema y en este país, nuestro cuidado va a venir del Señor. Nuestro sustento va a venir del Señor. Nuestra seguridad va a venir del Señor. ¿Sí? Y también me preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué debo vestirme de su gracia? ¿Por qué debo ser lleno de su gracia? Porque su gracia trae descanso. ¿Sí? Su gracia produce confianza, como les decía. Fíjense ustedes qué importante es entender eso. Su gracia me hace fiel para agradarlo a Él. El ser lleno de su gracia me hace estar firme porque me lleva a conocer que soy hijo. Es por gracia. Por gracia nosotros fuimos salvos. ¿Sí? Esto lo estamos viendo en San Antonio de Areco también, acerca de la salvación. Nosotros, para ser salvos, no tuvimos que hacer nada. Fue por gracia, fue por amor. Y qué importante es reconocer que si hoy estamos donde estamos, es por su gracia. Qué importante es entender esto, que si hoy el Señor nos dio algo para administrar, no es por mi capacidad, es por su gracia. ¿Sí? Que la verdad que cuando preparaba esta palabra digo, gracias Señor, gracias porque se nos tiene que revelar esto, ¿no? Muchas veces quizás hubo este pensamiento, pero a mí me pusieron porque yo todos los días voy, vengo, sirvo, vengo, voy. Y hoy entendemos que no se trata de nuestra capacidad, ¿sí? No se trata por nuestros méritos humanos, sino que es todo por su gracia, ¿sí? Dice que nosotros éramos inmerecedores de salvación y Él por gracia nos salvó, ¿sí? Qué importante se vuelve eso. Juan 1:14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer del 14 al 17. Juan 1. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a su voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y qué importante es que nosotros podamos ver esto. Esta gracia y esta verdad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que podamos ver esta gracia y esta verdad en nuestro hermano. ¿Sí? Porque dice que la gracia y la verdad se nos fue dado por medio de Jesucristo. ¿Sí? Necesitamos esa revelación de Cristo. Yo necesito esa revelación para yo poder ver esa gracia, esa verdad en mi hermano. ¿Sí? Porque Él porta lo mismo que yo. Cristo, lleno de gracia y de verdad, está en David, está en Elías, está en Agustín, y yo debo verlo.
¿sí? Porque esa gracia que está en ellos a mí me edifica, ¿sí? Creo que necesitamos una revelación de Cristo, de su gracia y de verdad, ¿sí? Porque la gracia y ver esto nos hace sabernos hijos que son cuidados y sustentados todo el tiempo. La gracia está impartida en cada uno de nosotros y debemos creer, ¿sí? Debemos creer esto. Debemos creer que la gracia y la verdad están impartidos en cada uno de nosotros. Que esto no es para unos pocos, ¿sí? Sino que esto es para todos. No es que Dios depositó gracia y verdad en algunos nada más, sino que dice que a través de Cristo nosotros recibimos esto y debemos creerlo. Debemos orar al Señor y decir: Señor, yo quiero una revelación de tu gracia, ¿sí? Yo quiero una mayor revelación de tu verdad. Y revelación es poder ver sin velos, ¿sí? Que podamos conocer lo que se nos depositó, ¿sí? Porque no podemos disfrutar, como muchas veces lo dijimos, no podemos disfrutar de algo que no conocemos. A esta gracia la debemos disfrutar, a esta verdad la debemos disfrutar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo, invirtiendo, ¿sí? Creo que es muy puntual esto. La gracia y la verdad están impartidos en nosotros y una vez más le digo, esto no es mérito nuestro, ¿sí? Esto no se debe a nuestras capacidades, ¿sí? Sino que es por gracia. Es por gracia el depositar a Cristo lleno de gracia y de verdad en cada uno de nosotros, ¿sí? Y más adelante vamos a citar este pasaje, el cual nos dice que al Padre le agradó depositar a su Hijo en nosotros. Es por eso importante saber que la gracia nunca se acaba y no se agota. ¿Por qué? Porque no es dado por una persona humana, sino que la gracia es dada por Dios y todo lo que viene de Dios es eterno y permanece, ¿sí? Pero también me hacía esta pregunta: ¿llenos de gracia para qué? Para hacer su voluntad. ¿Fuimos salvos? Sí, pero ¿para qué? ¿Para que yo me quede en mi casa tranquilo y decir yo fui salvo, amén? No. Así como nosotros fuimos salvos, otras personas deben conocer esa salvación. Y acá es trabajo nuestro. Acá empezamos a trabajar nosotros, ¿sí? Somos llenos de su gracia, ¿para qué? Para hacer su voluntad. No buscamos un beneficio propio, sino que nos involucramos en los intereses del Padre. Juan 5:30, un poquito más adelante, Juan 5:30 nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Debemos tener siempre esto presente. Por gracia manifestamos y portamos la vida de Cristo. Fíjense que acá la palabra nos dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, ¿sí? Pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Cuando somos llenos de esta gracia, nuestro único interés está acá, en hacer lo que el Padre quiere, ¿sí? En hacer lo que agrada al Señor. Que podamos hacer esta declaración en esta noche: Señor, quiero depender de tu gracia. ¿Cuántos pueden declarar esto en esta noche? Señor, yo quiero depender de tu gracia. Si nuestra vida, hermano, no depende de un trabajo, nuestra vida no depende de un sistema, nuestra vida depende de Dios, ¿sí? Y creo que en este tiempo estamos siendo llevados a experimentar esto, que nuestra vida depende del Señor. El Señor conoce nuestra vida, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces no entra la desesperación, no porque no llega, porque no alcanza. Pero qué importante es saber
que nosotros dependemos del Señor y que en el Señor lo tenemos todo. Sí, el Señor no nos va a hacer faltar nada. Solamente nosotros debemos esperar y confiar, aún hasta el último minuto, hasta el último día. Sí, esperar confiadamente en el Señor. Qué precioso es que la gracia del Señor opere en cada uno de nosotros. ¿O no que es maravilloso, pastora? Es maravilloso que la gracia del Señor opere en cada uno de nosotros. Juan 15, vamos un poquito más adelante, Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y saben que cuando leía este pasaje, me llevaba a entender aún más su gracia. Porque acá la palabra nos dice que Él nos eligió a nosotros. Dice, no, lo voy a leer de vuelta. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Qué precioso. ¿Sí? Y muchas veces dijimos, bueno, cuando yo acepté al Señor, o cuando yo vine al Señor, y entendemos que Él nos escogió a nosotros, primeramente, nos apartó. Y Él nos escogió con todo lo que traíamos. Y es por su gracia que comprendemos que nosotros no llegamos a Él, sino que primero Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? Él nos marcó con su Espíritu Santo. Y qué precioso es entender esto, ¿no? Que el Señor nos amó tal cual éramos, ¿sí? Aún siendo pecadores, el Señor nos redimió, ¿sí? Y nos dio vida. Qué precioso es entender ahí la gracia del Señor, que solamente fue por amor y por gracia. Y acá sí vamos a citar el pasaje que les decía hoy en Gálatas 1:15. Gálatas capítulo 1. Versículo 15 y 16. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué me llamó? Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en cada uno de nosotros. Pero hay un motivo para esto, ¿sí? ¿Para qué Dios reveló a su Hijo en cada uno de nosotros? A ver si alguien lo puede decir. Amén. El pasaje lo dice. Fíjense ustedes en el 16. Revelarme a su Hijo para que yo lo predicara. O sea que el Señor reveló a Cristo. Hasta ahí está precioso, ¿verdad? El Señor reveló a Cristo a cada uno de nosotros. Pero con eso viene el trabajo. Y es de anunciarlo. Y es de predicarlo, y es de expresarlo, y es de manifestarlo. Fíjense si no tenemos trabajo. Tenemos trabajo, pero para rato. Pero qué importante es entender esto, ¿no? Y esto es para usted y para mí. Que lo prediquemos, que lo anunciemos, que podamos declarar en esta noche, vamos a hacer la expresión de aquello que se nos depositó. Ese debe ser nuestro anhelo, ser la expresión de aquello que se nos depositó, que es Cristo. Sí, debemos ser esa expresión que el Padre anhela que seamos, porque si hay un anhelo de parte del Señor es ese, que seamos su expresión en la tierra, sí, que seamos la expresión de su Hijo, caminando por estas calles, en nuestro trabajo, en la escuela,
¿sí? Y quizás hay ambientes difíciles, claro que sí. Hay ambientes hostiles, pero aún allí, sí, va a llegar la luz de Cristo. Va a llegar la gracia de Cristo a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque no se trata de mí, sino que se trata de lo que portamos. Nosotros con nuestra humanidad no podríamos hacer nada. El que es poderoso en nosotros es Él. Y debemos creer que nosotros lo portamos. Usted va a hablar con una persona y no va a ser usted, va a ser Cristo, ¿sí? Muchas veces decimos, ay, pero ¿qué le voy a decir? ¿Qué le digo? Y usted va a ver cómo fluye la vida del Señor en esa oportunidad. Quizás usted preparó una palabra y no fue lo que usted preparó, sino lo que el Señor le dio en el momento. Qué importante es que podamos ser sensibles en eso, ¿no? Debemos pedirle al Señor que nos dé una mayor revelación de lo que Él nos dio. Si hasta ahora no lo conocemos, que podamos hacer esta oración. Señor, yo quiero conocer lo que vos depositaste. Yo quiero conocerlo en su máxima expresión, ¿sí? Nosotros tenemos que ver que lo que se nos depositó es poderoso y necesita ser anunciado. Hermanos, lo que nosotros tenemos necesita ser anunciado, necesita ser expresado, necesita ser manifestado, porque es una vida y esta vida no la podemos contener para nosotros. Sí, esta vida no la podemos encapsular y decir, bueno, ya está, la gracia está en mí, la verdad está en mí y ya está. No, es algo que debemos anunciar, ¿sí? Que así como nosotros lo disfrutemos, hay otro que lo tiene que disfrutar, ¿sí? Así como nosotros lo conocemos, hay otro que lo tiene que conocer. Y esto es trabajo de cada uno. Vamos a ir también a 2 de Corintios, capítulo 4. Y ya voy finalizando. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, es un pasaje súper conocido, que dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Acá vemos que lo que tenemos posee mucho valor. Acá la palabra lo compara con un tesoro, ¿sí? Y un tesoro es algo de mucho valor. Entendemos que el tesoro es Cristo y las vasijas de barro, nosotros, ¿sí? ¡Wow! En esta noche nos tenemos que sentir afortunados de portar lo que portamos, de portar este tesoro, ¿sí? Debemos darle valor, hermano. Yo creo que tenemos que ver esto, de darle valor a este tesoro que está en nosotros. Es por eso que entendemos que lo que vamos a impartir no es algo que proviene de mí, sino que es algo que proviene de Él. ¿Sí? Cuando vayamos a impartir una palabra, debemos saber que no proviene de mí, sino que proviene de Él. Y esa palabra causará el efecto. ¿Sí? Porque no es algo que yo saqué desde mi humanidad, sino que es algo que viene desde la vida del Señor. Por eso debe haber un clamor en nosotros de que sea revelado este tesoro que es poderoso, este tesoro que es poderoso para sanar, este tesoro que es poderoso para transformar. Amén, debemos verlo. Nosotros portamos este tesoro y no fue porque me lo gané con mi esfuerzo. Acá vamos de vuelta, ¿sí? No fue porque me lo gané porque yo soy inteligente. No fue porque me lo gané por mis capacidades, sino que fue por gracia. Que a Dios le agradó impartir a Cristo en usted y en mí. Cuando soy lleno de su gracia, me intereso por agradarle a Él. ¿Sí? Y al crecer en la gracia, reconocemos que todo es sostenido por Él. Todo es sostenido por Él. ¿Sí? Vamos entendiendo que somos sustentados y cuidados por Él. No dependemos de algo externo, sino que dependemos de su gracia. ¿Sí? ¿Cuántos pueden declarar esto en esta noche? Dependo de su gracia. Amén. Y para finalizar, ahora sí, 1 de Corintios 15:10, le prometo que ya termino.
Primera de Corintios 15:10. Y quiero que podamos orar luego. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Este es un pasaje que me apasiona. Primera de Corintios 15:10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Sí? Que podamos declarar juntos en esta noche: soy lo que soy por su gracia. Estoy donde estoy por su gracia. ¿Sí? Si hay algo que entiendo es que el Señor nos ha dado mucho, pero fue por gracia. Si hoy tenemos personas que administramos, es por gracia. El Señor nos dio mucho y debemos administrarlo sabiamente. Nada nos pertenece. Nada nos pertenece. Es por gracia. La gracia es la esencia de este evangelio. ¿Sí? La gracia es la esencia de este evangelio que vivimos, el cual anunciamos y el cual mostramos a este mundo. Y esta gracia tiene la capacidad de crecer en nosotros sin medidas cuando la reconocemos. Porque la gracia es una naturaleza que debe predominar en nosotros. La gracia es la naturaleza misma de Dios expresada a través de Cristo. Y esa naturaleza debe estar en usted y debe estar en mí. Así que en esta noche yo quiero que juntos se puedan poner de pie y vamos a orar. Vamos a orar primeramente agradeciéndole al Señor, porque es su gracia la que sustenta nuestra vida. Señor, en esta noche queremos orar sobre esta palabra. Señor, gracias porque hay una mayor revelación de lo que nos fue impartido, de lo que nos fue dado. En esta noche, Señor, queremos reconocer que somos sostenidos por tu gracia, que somos sustentados por ti, Señor. Oramos para que en este tiempo podamos vestirnos, pero también ser llenos de esta naturaleza. Ser llenos de esta naturaleza que proviene de ti, llenos de tu gracia. Señor, en esta noche queremos confesar con nuestra boca que no buscamos agradar otra cosa, sino que buscamos agradarte solamente a ti. Y esto solamente lo vamos a poder hacer desde tu gracia, desde tu naturaleza. Señor, en esta noche yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, para que en estos días podamos experimentar esta palabra, podamos experimentar este sustento que viene a través de ti, a través de tu vida. Señor, queremos tener una mayor revelación de lo que se nos fue depositado, de lo que se nos fue entregado, Señor, porque es valioso, porque posee poder para sanar, poder para liberar, poder para transformar. Creemos, Señor, que lo que está en nosotros, Señor, es tu vida que se manifiesta, Señor, es